Bueno, y justamente para hablarnos de esto y conocer un poco más sobre estos significados, está con nosotros el maestro José Luis Segura. Maestro, Gracias. como todos los viernes, bienvenido. Gracias. Contento y feliz de estar aquí en este programa con ¿Cómo la buena estás, vibración. José Luis? Y bueno, vamos a hablar hoy precisamente de algo maravilloso. Sí. Los antiguos egipcios, griegos, mayas, aztecas, su pasatiempo o uno de sus hobbies principales era la observación. Así es. Y ellos observaron las estrellas y observaron la energía y crearon los 12 símbolos de los signos. Y por ejemplo, el símbolo de Aries, ¿sí? Hay que recordar esas películas del medievo, Sí. usaban un ariete Sí, para romper, ¿sí? Y entrar. Ok. Entonces, el ariete de Aries es decirle a Aries, tienes todo para romper obstáculos, crisis, no hay límites. Tienes una muy para buena mí. herramienta, ¿no? Claro. Eso es lo que simboliza, ese simbolito de Aries, eso y Ok. más simboliza. Sí. Ok. Por ejemplo, amigos de Tauro, por ejemplo, el toro, Ese ¿Eres soy tú? yo. A ver. Ese Tauro, mero, ese mero. tú ves ese animal Tauro, aparte de hermoso, es fuerte Sí. y simboliza que Tauro puede soportar todas las tempestades. Ah, caray, ¿qué tal, mira. Emocionales, sentimentales, psicológicas. O sea, esa es la fuerza de Tauro. Sí, sí, fuerza, sí, claro. poder. Sí, inclusive para los egipcios no le llamaban toro, sino era un buey, el buey apis. Era un animal sagrado. Sí, de cualquier manera A ese era un, grado. un animal con Un animal. cornamenta, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando veamos a Tauro, al buey apis, interpretemos fortaleza. Ok. Sí. Por ejemplo, Géminis, los gemelos, ¿sí? Los gemelos, por eso pusieron gemelos, porque ellos simbolizan el talento de usar los dos hemisferios cerebrales. Por eso son astutos e inteligentes. Claro. Y siempre se salen con la Y se suya. complementan, Y se claro. complementan, Exacto. ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, Cáncer, ¿sí? A ver, eso soy yo. Cáncer, A las ver. tenazas son para sujetar. Sí, ¿Qué hace un cáncer? Une a la familia, se sujeta. lo sujeta, o sea, cáncer sujeta. son unificadores, Son vaya. unificadores, por eso los cáncer van siempre a pelear por la familia. Es ¿sí? buscar esta unión, Esa ¿no? Y unión, este exactamente, conjunto, ¿no? y que hace mucha falta hoy, Sí, esa claro, unión familiar. muchísimo. Así Muy es que, bien, Cáncer. mujeres tengan hijos de cáncer. O sea, En épocas de junio y julio. exactamente. Por ejemplo, el león, cuando vemos las películas y vemos un Que león, también es fuerte, ¿no? es fuerte, pero él es más sereno, pero es protector, proveedor Sí. y protector y gobernador. Claro. El rey de la selva. Sí, que Ya es hasta eso. se hizo su película. Exacto. Bien, Virgo. Bueno, el signo de Virgo nos viene a recordar algo. Que en lo oscuro hay luz. Y que así sea una crisis familiar o personal que estés viviendo, que no te preocupes. ¿Es una virgen? Es una virgen. Por eso la virgen nos habla que hay algo limpio, inmaculado, Claro, puro. claro. ¿Sí? Entonces, no etiquetemos y menos juzguemos. Exacto. ¿Sí? Es correcto. Libra, la balanza nos habla de la armonía, de la justicia y el equilibrio. Claro. Exacto. Enseñanza que todos debemos de tener en la vida. Escorpión representa pasión, el poder del deseo y la alquimia del veneno. Por ejemplo, ejemplo de veneno, carácter irritable, transfórmalo. Sí, claro. ¿Sí? Sagitario nos revela que en el centauro simboliza la doble naturaleza del ser humano, animal y humano espiritual. ¿En qué nivel estamos? No hay que descartar ninguno, los dos son necesarios, pero hay que equilibrarlos. Son parte de finalmente de todos Exactamente. nosotros. Por ejemplo, la cabra de Capricornio, ¿por dónde anda la cabra de Capricornio? En las praderas. Pero anda también, le gustan las alteras. Ah, claro, las sí, alturas. sí, Las alturas. Por eso la cabra simboliza éxito. Metas logradas. Por eso es uno de los signos más disciplinados, más ordenados y logra sus metas. Y ese sí que no me lo hubiera esperado, ¿eh? El ¿Qué significado te de verdad. parece? ¿Qué te parece? Interesante. Acuario, el aguador. ¿Acuario es signo de agua? No. ¿El aguador? No es, no ¿Del es de- equipo de fútbol? Eso es. No es de mira. agua. No es de agua. ¿No? Acuario representa el agua para calmar la sed del alma. Ah. ¿Qué te parece? Es como un purificante Y por para el- Exacto. Y por Sí. último, Piscis. Los peces enlazados con el cinturón astral simbolizan el mar de las emociones, de los sentimientos y deseos de conquistar
el mundo invisible. ¡Qué complicado! Oye, porque el mar de las emociones Sí. es enorme. o Pero sea. hay que Y trabajar todos para son ello. distintos. Pues gracias y a aprender con todo esto. de los Gracias, José símbolos. Luis. Al José contrario, Luis, muchísimas tengas- gracias. feliz viernes. Muy buen Bonito fin de semana. Gracias. Toma. Oye, ¿tú que eres Tauro? Al final, Sí, que ya señor. vimos